Seguimos en Esto Recién Empieza y les dije, tenemos un montón de información, un montón de invitados, un montón de columnistas. Estamos a las 12 de la noche y se suma Luciana Rubins Calú. Gracias una vez más por darme esta oportunidad de tener esta participación en Esto Recién Empieza. Podés continuar tu viaje, podés quedarte, podés hacer lo que quieras. Puedo hacer lo que quiera, voy a seguir mirándolo porque hay un montón de información que tiene que ver con lo que acaba de anunciar o de confirmar el intendente Gustavo Barrera, el intendente de Villa Gesell, que es que hay un video esclarecedor desde la municipalidad. Bueno, tenés una mesa muy informada sobre el tema, así que van a seguir hasta las 12. Muchas gracias, hasta las 12 en Esto favor, Recién Empieza, porque yo me realmente retiro. esto recién empieza y vamos a sumar a la mesa un tema importante y revelador. Lo de Diego Gabriel es revelador, con videos que marcan conductas reiteradas del grupo de los 10 rugbyers, de los 10 imputados por el crimen de Fernando. Recordábamos hace algunas horas, cuando estaba hoy en la tarde haciendo Minuto a Minuto, una historia estremecedora, donde un muchacho contaba lo que había vivido y que había sido golpeado y pegado y buscado por estos mismos pibes que hoy están detenidos. O sea, una conducta que se vuelve a repetir. Y un nuevo video, un nuevo testimonio, en este caso fílmico, revelador, de una conducta evidentemente que tenía antecedentes y que tiene precedentes y que eso va a estar en la causa, Diego. Así es, y es respecto de quién lo filmó también. Es importante porque estos videos que nosotros mostramos son filmados, grabados. Quien tiene el teléfono es Lucas Pertossi, que en principio es el mismo que grabó el ataque a Fernando. Este video que no se conoce, pero lo graba siendo imputado, siendo parte, hablando de matalo, matalo. En estos videos se puede ver como en un momento dice, bueno, tranquilo, ya le dimos. Una conducta que era recurrente por parte de estos chicos, violentos. Villa Gesell no es una ciudad violenta, Villa Gesell es una ciudad que recibió violentos que se terminaron convirtiendo en asesinos, Luciana. Burlando seguramente, que es el defensor de la familia de Fernando, va y ya debe haber tomado nota de estos videos, de antecedentes, de situaciones similares, tristemente con un final como el de Fernando, que no tiene manera de revertirse. Pero a partir de este caso sí empiezan a haber denuncias con este video que está mostrando Diego Gabriel y con el testimonio de este chico. No sé si escuchaste la historia de uno de los chicos que también habla de los mismos y apunta a los mismos golpeadores de Villa Gesell en una conducta además de total posibilidad de defensa. Cuenta este joven, lo escuchaba a Paulo Cablan relatar ese testimonio, también desolado, eran los 10 contra él, se subió al auto, le siguieron pegando y terminó con muchísimas dolencias. Tristemente lo de Fernando terminó con un fallecimiento, pero a partir de eso empiezan los abogados a sumar situaciones similares en momentos similares donde este grupo de 10 imputados que están detenidos evidentemente tienen muchísimos antecedentes y conductas que se repiten. Dentro de la pericia, no sé si esto se puede evaluar o cómo se incluye dentro del análisis, desde el punto penal, claro que sí. Sí, por supuesto. O sea, estas pericias, digamos, tendientes a entender la participación de cada uno, asociarlos al delito, pero también entender cómo se manejó cada uno. Pero, esto, ¿sabes qué? Se lo puso Janina en las pericias informáticas, por ejemplo, me veo igual a ella, pero me chupa un huevo. cada uno tiene en su teléfono o en la nube o en los elementos que ha manejado hacia atrás. O sea, pensemos que una pericias informática hoy puede sacar por donde yo estuve o caminé hace 8 años para atrás. O sea, yo podía saber dónde estuve, qué hice, cómo me moví. Pero también me dice no solo la georreferenciación, también me puede decir yo abriendo ese teléfono, sacando por motores de búsqueda información específica, puedo saber inclusive, por ejemplo, diálogos, puedo entender también, por ejemplo, aquellos me gusta o no me gusta, o fotos que subí o que saqué, o videos que tomé, en cómo soy, qué conducta tengo, qué agresividad puedo llegar a tener, si soy violento, agresivo o eventualmente soy un psicópata. O sea, ese tipo de cosas están. Pero a su vez pensemos que en este tipo de pericias informáticas que hoy se pueden hacer, que antes eran
ciencia ficción, por decir así. Hoy también tenemos el tema que ha cambiado el delito, en el sentido de que antes un ladrón robaba o un violador violaba y se llevaba un souvenir de la víctima que había cometido ese delito como recuerdo. Ahora el souvenir es digital. Ahora muchos de los ladrones sacan fotos de lo que robaron para guardarlo en su colección. Y también aquellos que cometen este tipo de delitos como agresiones de esta característica, filman también. Filmar es algo bastante que tiene que ver con la morbosidad, tiene que ver con una serie de circunstancias que hacen al delincuente también a su perfilamiento. Y es importante que todo eso se analice ahora de cada uno de ellos, en sus celulares, en sus computadoras, en sus tabletas o en la nube misma. Entonces, yo creo que eso va a ir armando un rompecabezas que no es sencillo. Cuando el delito se comete en banda, obviamente que para la justicia es muy difícil llegar a una conclusión de la participación, del grado digamos, de cada uno de ellos en lo que cometió. Entonces es importante que se hagan esas pericias para tenerlo más claro, ¿no? Vamos a presentar a Jorge Catelli, que es psicoanalista. Cuánto se ha hablado de la psiquis, de la cabeza de estos 10 detenidos. Homicidio por placer, esa es la carátula que va a encauzar la defensa de la familia de Fernando, que está estipulado dentro del Código Penal. ¿Qué análisis se puede hacer teniendo en cuenta esta cuestión reincidente de la manada, de los golpes, del ataque de muchos contra uno en la cabeza de estos chicos? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por, aparte de traer este concepto que me sorprendió, desconocía que dentro de la ley se contemplaba un matar por placer, que es un concepto muy propio de la ciencia en la que me he formado, en el psicoanálisis, un concepto que cumple 100 años este año justamente, y que tiene que ver, me gustaría discriminar dos cuestiones. Por un lado, se ha hablado mucho de la manada, y me gustaría diferenciarlo porque la manada hace referencia al universo animal. Por supuesto que se lo dijo como una metáfora. Sin embargo... Patota tendría que decirse. Patota me parece que iría mucho mejor. Es un fenómeno de grupo, es un fenómeno de masa, en donde el lazo que se establece bloquea, inhibe totalmente la posibilidad de cuestionamiento moral, individual, subjetivo, pero donde además hay un salto respecto de una ley. No solamente de una ley en términos formales, de las leyes escritas, sino de una ley que incluso en muchos grupos se habla de códigos o códigos de la calle. Esto salta totalmente y pasa a algo que he escuchado desde hace pocas horas realmente como matar por placer. Nosotros técnicamente, lo digo en palabras muy simples, hablamos de un goce. Ese goce tiene algo que va más allá de un placer, porque el placer, si bien representa una satisfacción, no daña a un otro. Hay unas características que tiene este matar por ese goce que implica necesariamente una satisfacción, implica un daño que curiosamente no es solamente en relación con un otro, sino que es un daño que también puede involucrar a quien lleva adelante esa ruptura, ese acto, y por otro lado un empuje con el que no se puede parar. ¿Y eso dentro... lo detectás en lo que pasó? Absolutamente, es decir, no quiero tener toda la prudencia del caso con respecto a que no puedo arriesgar un diagnóstico, ¿sí? Porque necesitaría a cada uno de esos sujetos para verlos, para escucharlos y para ver en cada uno cómo se organiza su participación dentro de esta situación. Pero sí puedo decir dentro de las líneas de lectura que podemos tener, que son creo que básicamente 3, hay una lectura más de índole social, otra lectura que tiene que ver con lo subjetivo y algo más respecto de lo individual, dentro de lo singular, el universo singular, que yo podría decir, hay algo que se juega como una masa porque viendo los videos, con lo difícil que es mirar esos videos por otro lado, ver el modo en que le siguen pegando cuando ese sujeto ya está en el piso, ese muchachito está en el piso y no hay un freno. Por eso digo que hay algo que va más allá de una ley en relación a cómo se juega desde este grupo, un grupo que se establece como una masa y que me parece un elemento muy importante señalar en que el otro
tiene que constituirse en un otro al que hay que eliminar, al que se le implanta. Puede ser un sujeto, como en este caso, donde no importa incluso la asimetría de 10 contra 1, o puede ser un grupo, puede ser todo un pueblo, puede ser por una característica, por un rasgo, por una religión, por una nacionalidad, en donde se le implanta a ese otro un rasgo que es rechazado, denodado, que es puesto en el otro, y luego hay que eliminar a ese otro en donde se hizo esa depositación. Claro. Catelli, lo escuchaba y pensaba también en el sadismo, ¿no? En el sadismo de disfrutar de ese sufrimiento. ¿Cuánto hay de sadismo, cuánto hay de goce y cómo puede usted perfilar la actitud de los presuntos asesinos en esta cosa de mandar al frente a alguien que no estuvo, como Pablo Ventura, una víctima más, ¿no? Un inocente que termina involucrado en una situación completamente delirante? Bueno, es otra de las situaciones que son llamativas y que son complejas, pero que van describiendo y que van pintando cada vez más el cuadro, porque también lo que me estuve informando es que parece ser que a este muchacho ya era víctima de otras agresiones previamente, en donde dentro de ese mismo grupo ya se establecía ese tipo de acoso con respecto a uno de ellos. El mecanismo guarda una célula de funcionamiento que es implantar en el otro algo rechazado en sí mismo. Hay varios factores, por supuesto, ¿no? Este es uno muy general. Y una vez que logro implantar en el otro aquello que rechazo, entonces lo maltrato hasta destruirlo y, en el caso extremo, matarlo, como es lo que ocurrió en esta oportunidad. Voy a agregar otro elemento: no es solamente el sadismo, y es también el masoquismo, porque también hay algo autodestructivo. Estos muchachos se han destruido la vida, creo que es bastante evidente. Por supuesto que lejos está de compararse con la muerte de Fernando, pero también hay un elemento de un empuje en ese sentido masoquista que queda en evidencia con lo que ha ocurrido también de acá en adelante para la vida de estos sujetos, ¿no? ¿Qué ocurre? Usted hablaba de ciertos códigos, ¿no? De grupales. ¿Qué ocurre en el caso de que, porque se hablan de 2 o 3 personas que quizás no habrían tenido tanto que ver con el hecho? ¿Qué ocurre cuando hay un código de no hablar y eso termina condenándolos, ¿no? Como decía Diego, partícipe necesario, una condena perpetua, 35 años en prisión. Digo, y quizás estaban obligados por un líder o varios líderes a no decir nada o a no denunciar o a no tomar otra iniciativa. ¿Cómo juegan los líderes en un grupo que disfruta de la violencia, digamos, el goce y el sadismo? Es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que apunta al núcleo de cómo funciona la masa. La masa se organiza en relación a 2 tipos de lazo. Puede ser una masa espontánea, algo que se produce, que puede ser efímera. Puede ser una masa artificial, digamos, como se ha definido en su momento, como pueden ser la iglesia o el ejército, que hacen cosas para sostenerse como tal. O puede ser este tipo de grupos que suplen algo que no está inscripto psíquicamente, internamente en cada uno, y en donde el líder sostiene algo de un ideal, porque ese líder encarna el ideal, además de ese otro lazo que une a los integrantes de esa pequeña masa de 10 personas, para poner este ejemplo, y en donde nuevamente lo que se puede señalar es cómo quedan borradas las inhibiciones que subjetiva e individualmente cualquiera de estas personas podría no haber llevado adelante, podría haberlos inhibido, frenado, y cómo por otro lado pueden actuar en función de un ideal que representa ese líder que incluso en uno de los videos aparece ahora, para no irnos de alentándolos. tema, y ahora por supuesto Diego también te hago partícipe de la charla, me pongo a pensar en un montón de personas que en este momento están viendo el programa, que están viendo que esta conducta se ha repetido a lo largo del tiempo y que este comportamiento de este grupo debe replicarse tristemente en un montón de amigos y de personas
personas que se creen superiores y jóvenes que, en fin, que no es la primera vez que vemos chicos que se pelean, y en este caso ni siquiera es una pelea, que terminan tristemente asesinando a Fernando. El entorno, ¿qué debiera hacer? Los padres, en este momento de gente que está mirando, cuando vos ves que este comportamiento se repite, que tus hijos se vienen golpeados, se golpean, escuchás que hablan de que le pegaron a uno, ¿cómo hay que tomarlo? Creo que es interesante cómo pensar de acá en adelante, ¿no? Quiero decir, a partir de algo tan tremendo como un asesinato de estas características, cómo pensar de aquí en adelante y en relación con esto mismo que estás planteando. Me parece que la primera sugerencia es desnaturalizar lo que está naturalizado, quitarle legitimidad a aquello que podemos ver en nuestra sociedad, que está admitido incluso en los distintos grupos, como podrían ser en distintos deportes, o grupos que tienen determinado funcionamiento, en donde queda legitimado que haya una iniciación y que de ese modo se van a hacer parte del grupo y que de ese modo hasta se puede decir que se van a hacer hombres. Creo que ante la primera... creo que esto va a ayudar a estar alertas. Yo siempre digo que me interesa más estar en vigilia, a estar vigilante, quiero decir, a estar despiertos. Señalar ahí que el universo de los adultos, que tenemos que velar por las próximas generaciones, quienes estamos en el mundo de la salud, en la crianza, en la educación, tenemos que estar atentos precisamente en relación con poder desnaturalizar aquello que está naturalizado o que está legitimado. Y creo que en este sentido no permitir, llamar la atención, denunciarlo como algo que no es parte de lo que en algún momento también se dijo, a golpes se hacen los hombres. Yo creo que a golpes se hacen los masoquistas, no los hombres. Y esto también articula con un momento muy particular de nuestra época, que es el cuestionamiento de la cultura machista, en donde aparecen paradojas, digamos, de la sexualidad masculina, del modo de cómo pensar hoy la masculinidad, el hacerse hombre, la legitimación o la corroboración de la heterosexualidad, que puede adquirir vías que son verdaderamente trágicas en ese sentido. Gracias por haber venido.